Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Continuamos con la prédica pensando que Dios es poderoso, pensando que Dios es poderoso. Hace 8 días vimos que para Dios no hay nada imposible en el área de la salud, los milagros de Dios, pero también en la economía. Estamos finalizando el año para iniciar un 2023 de fe, un año firmes en la palabra, sabiendo que se cumple independiente de las circunstancias y situaciones, su palabra se cumple. Como antes de hablar y de toda acción está el pensamiento, oramos para que en todos nosotros esté claro el poder de Dios. Saber de que su palabra se cumple y que no hay nada imposible, independiente de la circunstancia que estemos viviendo el día de hoy. No importa qué tan oscuro se vea el panorama en cualquier área, Dios te llamó para que su palabra se haga realidad en tu vida y disfrutes de una vida sobrenatural aquí en la tierra. Para eso iniciamos siempre pensando que Dios es poderoso. De esa manera estamos tranquilos y seguros, estamos confiados mientras aparece el milagro. ¿Cómo vamos a vivir entre el momento que estamos ahora difícil a cuando se haga realidad la palabra, la promesa de Dios? Ese trayecto vamos a estar seguros y tranquilos, confiados, no angustiados, no preocupados, no temerosos. Eso es lo maravilloso a lo cual Dios nos ha llamado de su palabra. Como hace 8 días vimos sobre pensando que Dios es poderoso en lo natural, en la economía, en la parte laboral, en la salud, en toda la parte natural, hoy vamos a ver pensando que es Dios poderoso para transformar nuestra vida. Pensando que Dios es poderoso, que sí es posible que Dios renueve nuestra manera de pensar. Porque antes de hablar, antes de actuar, está el pensamiento. Si pensamos conforme a la palabra, es lo que va a salir de nosotros. De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, pensando que Dios es poderoso en renovar nuestra manera de pensar para transformar nuestra vida, ¿para qué? Para disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra. Dios te llamó para eso. No podemos perder de vista la meta y el objetivo. Dice que hasta que Dios nos llamó, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Sí, hasta que alcancemos la meta, el varón perfecto, la estatura de Cristo, es reinar en vida, disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra. Es posible, pensando que Dios es poderoso. Pero si leemos la palabra y vemos esa promesa y vemos nuestra naturaleza, la naturaleza, y vemos nuestro comportamiento y el entorno y vemos nuestro pasado, llegamos a una conclusión natural y peligrosa, que Dios no es poderoso, que es imposible esa vida y esa promesa que dice Dios. Y como eso es imposible y veo que eso aquí en la tierra no se hace realidad, pues pierdo de vista la palabra y continúo viviendo de una manera natural en el propio esfuerzo. Lo que vimos hace 8 días era el poder de Dios. Cuando vimos los milagros sobre la salud, la sanidad, era el poder de Dios, porque en lo natural era imposible. Pero está el poder de Dios, que es real. Dios es el mismo, Dios no ha cambiado. Es el mismo poder, su poder no disminuye en el tiempo, es el mismo poder. Es muy importante tener eso presente con lo que vamos a ver hoy. Entonces, pensando que Dios es poderoso, de ese reino que dice la palabra que hemos ido compartiendo, que cada uno de nosotros lo podamos disfrutar, que sea una realidad en nosotros.
a partir de este momento y el próximo año en medio de las circunstancias que estemos, porque es el poder de Dios. Para esto, vamos a ir a una historia que está en Marcos capítulo 10, versículo 17 en adelante. Marcos capítulo 10, versículo 17 en adelante. Esta historia es la historia de un joven rico. Recuerda, un joven rico, la historia de un joven rico que va donde Jesús. De eso vamos a hablar. Un joven rico que va donde Jesús. Entonces, Marcos capítulo 10, versículo 17. Pensando que Dios es poderoso, ¿de qué es que vamos a hablar hoy? ¿Enfocados en qué? Pensando que Dios es poderoso, ¿para qué? Que podemos disfrutar de su reino de Dios aquí en la tierra, de una vida que es renovar nuestra manera de pensar para cambiar el comportamiento, salir de los vicios. Si una persona, la ira, el odio, resentimiento, salir de la ira, el odio, a una vida que dice el evangelio de amor, de paz. Es posible, pensando que Dios es poderoso. ¿Quién lo va a hacer? Dios, no nosotros. Como vimos hace 8 días, los milagros que vimos no los hizo la persona. Los milagros no los hacía Pedro, los milagros no los hacía Pablo, no los hizo Moisés. ¿Quién hizo los milagros? Dios, lo vimos. Dios que hizo los milagros también los hace hoy en la parte natural. El que multiplicó las cosas en las historias de la Biblia, el que multiplicó, es el Dios que multiplica hoy los ingresos. Es lo mismo, sucede el milagro económico igual que la salud. Ese mismo Dios tiene el poder de alumbrar nuestro entendimiento a tal punto que nuestro comportamiento cambia para disfrutar de su reino, de la promesa aquí en la tierra. El reino de Dios aquí en la tierra. En la página evangeliodelagracia.com usted puede escribir el reino de Dios y hay varias prédicas porque las parábolas que le dijeron a Jesús sobre el reino de Dios no es de la vida eterna, sino de la vida aquí en la tierra, que al ser llamados por Dios tenemos una vida sobrenatural generada por Él, no por nosotros. Recordemos, los milagros que vimos hace 8 días los hizo Dios. Esa vida maravillosa la genera Dios que vive en ti. El poder de Dios. ¿Dónde inicia? Pensando. O sea, tengo la esperanza de que Dios es poderoso y va a transformar mi comportamiento, el que sea, que nos va a sacar del vicio que sea, de las malas actitudes, los va a sacar. ¿Cómo lo hace? Alumbrando el entendimiento, renovando la manera de pensar. Lo hace Dios por su poder, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, en las historias que vamos a ver el poder de Dios. El poder de Dios. Entonces, Marcos capítulo 10, versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Quién vino corriendo? El joven rico. El joven rico vino y se hincó. ¿Hincar qué es? Se arrodilló. Un judío solo se arrodilla, se inclina ante ¿quién? Ante Dios. Por eso luego Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? Lo que en lo más profundo del joven, lo que estaba identificando era que Jesús era el Cristo, era Dios. Y le preguntó: ¿qué debo de hacer para ganar la vida eterna? Recordemos esa pregunta. ¿Qué debo de hacer para la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? O sea, vivir en cielo nuevo y tierra nueva, en la presencia de Dios. Jesús, él es un judío, y Jesús le responde conforme a lo que él espera escuchar. ¿Qué espera escuchar él? Los mandamientos. Entonces Jesús le dice: cumpla los mandamientos. En el versículo 19, usted busca la historia en la Biblia, la sigue, dice: no adulteres, no mates, no hurtes, honre a padre y madre.
Usted debe hacer eso. Jesús le habla de los mandamientos porque es lo que él quiere escuchar. Y el joven le dice, todo eso lo he guardado desde joven, desde niño, siempre lo he hecho. Siempre lo he hecho, le dice él. Entonces, seguida la charla, Marcos capítulo 10, versículo 21. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo. Jesús le amó y le dijo. Cuando dice la palabra que Jesús le amó, significa que el espíritu del joven rico era un escogido de él. Y la pregunta que él tenía de cómo ganarse la vida eterna, como él le amó, era que él ya la tenía. Que él ya tenía ganada la vida eterna como todos nosotros. Las personas sobre la tierra, cuando hablan de la religión, dice todo el sistema religioso, leen el evangelio, la Biblia, con un propósito que es ganarse la vida eterna. ¿Cómo hago para vivir eternamente? ¿Cómo hago para estar con Dios? Y el evangelio no es para eso, porque ya fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. El evangelio lo que nos muestra es que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo y que vamos a estar con él. Nos revela eso, nos muestra que es por amor, por gracia, es un regalo de Dios. Entonces Jesús, cuando dice le amó, le está diciendo, usted ya tiene ganado eso, intrínsecamente. Usted es un escogido mío. De aquí en adelante, la charla cambia de rumbo. La pregunta que le hizo el joven de la vida eterna, cuando Jesús le dice, te lo amó, le está diciendo, usted ya la tiene ganada. Dios te llamó para que sepas que la vida eterna está lista, para que tengamos la seguridad que venimos del cielo y vamos para el cielo, que absolutamente ningún comportamiento sobre la tierra va a afectar esa vida eterna. Pero Jesús cambia la conversación porque el comportamiento nuestro sí afecta que no disfrutemos de su reino, de la promesa, de lo que Dios nos llamó, que es una vida de fe. Porque hay un entorno hostil, hay una situación social difícil, una situación económica muy adversa. Los problemas, cuando van pasando los años, las dificultades que pasan en las familias, en los trabajos, en la parte social, nuestra alma se carga. Las obras de la carne engañan. Todo eso va generando toda una carga emocional y comenzamos a vivir en una apatía y en un mundo triste y terrible. Pero ese no es, Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para que conozcas el reino de Dios, que es real, independiente de la generación. Es decir, en esta generación en la que estamos nosotros, disfrutamos del reino. Y en 30 años, las personas, 50 años, en 100 años, en 200 años, igual se disfruta del reino. Porque el reino es el mismo. El reino no cambia de Dios. Y aquí en adelante Jesús va a comenzar a hablarle del reino aquí en la tierra. Y él está pensando de la vida eterna. El joven no va a comprender. El joven rico tiene la pregunta, su pensamiento en la vida eterna. ¿Qué hago para ganármelo? Porque soy yo que me lo gano. El mundo dice que cada persona decide para dónde va. Sea el pensamiento humano, no el del evangelio. El evangelio, la verdad, nos dice que Dios ya nos la regaló, esa vida eterna. Y que el evangelio es la manera de comportarnos para disfrutar aquí en la tierra. Por eso Jesús dijo, soy el camino. Es decir, la manera de actuar, comportarnos, que inicia de cómo pensamos, nos la da el evangelio. Al seguir el evangelio por fe, disfrutamos de esa vida aquí en la tierra. Esa es la promesa. Pero hemos de pensar que Dios es poderoso porque uno se mira el alma con tantas dificultades que uno siente, o vicios, o problemas que uno dice, un alma limpia, pura. El reino de Dios es de los niños.
Que un niño, ¿cómo tiene su alma? 3 añitos, 2 años. ¿Sí? Un niño limpia, tranquilo, él no siente nada. Por eso él dijo que el reino de Dios era de los niños, aquí, aquí. Y uno piensa en un alma de esa manera y dice, no, eso es imposible. Si decimos eso, estamos perdiendo de vista que Dios es poderoso. Entonces, le amó significa que el joven rico era un escogido de Dios. Sigue el versículo. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Cuando le dice que entregue todo porque él era rico, Jesús, Dios mismo, sabe la intención del corazón. Conoce el interior de cada persona. Jesús cuando le dice, venda todo, Jesús conoce que el joven rico tenía su confianza, su tranquilidad, su seguridad en la tierra sobre el dinero. Recuerda que la riqueza y el dinero no es mala. Mucho cuidado, no es mala. No es que si tiene dinero se va a volver malo. Mentira. Te con una mente alumbrada por la palabra de Dios, disfrutas y usas ese dinero para el bienestar suyo, de su entorno y de una sociedad. Pero el joven, cuando Jesús le dice eso, está identificando lo más profundo de él, porque recuerda que Jesús lo va a llevar a él para hablarle de aquí en la tierra, para que él viva bien aquí, no en la vida eterna, porque la vida eterna ya la tenía lista. Era un escogido de Dios. Jesús le amó, era un escogido de él. Entonces le dice Jesús, al escuchar eso el joven, Marcos capítulo 10, versículo 22 y 23. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Cuando escuchó él eso, él estaba pensando que él tenía que entregar todo, vender todo para ganarse la vida eterna. Él estaba pensando eso. Pero Jesús le estaba hablando, era del reino aquí en la tierra. El reino de Dios aquí. Y lo vamos a ver en el versículo que sigue. Versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ese reino de Dios no es la vida eterna. El 90% de lo que Jesús compartió sobre el reino de Dios no es de la cielo nuevo y tierra nueva, no es de la vida eterna donde todos los escogidos vamos a estar. De eso no se trata. Cuando Jesús hablaba del reino de Dios, se refería de ese reino que él iba a implantar en el interior de cada uno de nosotros, su presencia, una vida que genera Dios. La presencia de Dios genera la vida en nosotros. Ejemplo, en este caso el joven se fue triste y afligido. ¿Qué tenía él? Tenía amor al dinero, avaricia, codicia, idolatría. Una obra de la carne, hablando ya cuando Jesús resucitara. Entonces el joven tenía como ídolo, fíjese que él cumplía todos los mandamientos, entre comillas, porque nadie los podía cumplir, pero él trataba de cumplirlos, pero en lo más interior de él tenía idolatría, porque amaba el dinero. Entonces Jesús le dice, qué difícil que entren al reino de Dios los que tienen riquezas. Entonces un rico no va a entrar en el reino de Dios, hablando aquí. ¿Por qué? Porque cuando se tiene dinero, uno ¿cómo está? Tranquilo. El dinero genera un engaño de confianza. Un engaño. Uno piensa, cuando uno no tiene dinero, uno piensa que teniendo dinero voy a vivir tranquilo.
O sea, yo estoy acá sin dinero, entonces estoy angustiado. Y el mundo me muestra que al avanzar y tener el dinero, mi vida va a cambiar, voy a estar tranquilo. Ya se acabaron los problemas, se solucionó todo, voy a estar tranquilo. Eso es en lo natural, ese es el engaño. El dinero es necesario. Tan es necesario, lo primero que hizo Cristo al tomar cuerpo fue vencer la pobreza. Cristo, por amor a ti, se hizo pobre. Cristo, por amor a ti, siendo el dueño de todo, el creador de todo, el dueño de todo, por amor a ti, se hizo pobre. Por amor a ti, para que fuéramos enriquecidos, para que no te falte nada. Eso es por fe. En un mundo que dice que hay escasez y que cada día hay menos. Eso es mentira. Eso es en el mundo. En el reino de Dios siempre hay. Siempre hay. ¿Qué debemos de salir? Ser valientes y salir y tocar. Hablábamos hace 8 días que el que toca, encuentra. El que busca, halla. Dios es poderoso. No importa qué diga el mundo, de economía, de desempleo, de situaciones, no importa. El reino de Dios funciona diferente. Entonces Jesús le está hablando al joven rico, se fue triste porque él en lo más profundo tenía idolatría, pero él no entendió que Jesús le estaba hablando de su vida aquí. Él quedó triste. En lo más profundo el joven vivía angustiado y preocupado. ¿Por qué? Porque su confianza era el dinero y qué tal que mañana se me acabe. Aparecía la avaricia, la codicia, porque si se me acaba me lo quitan, me lo roban. Mi confianza es el dinero. O sea que él no vivía tranquilo aquí en la tierra. Y Jesús lo que le estaba diciendo era cómo vivir tranquilo, teniendo el dinero, pero vivir seguro y confiado. Eso pareciera imposible. ¿Qué es lo que sigue la charla? Marcos capítulo 10, versículo 24 al 25. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Aquí ya Jesús fue más explícito, ya Jesús lo colocó más claro. Anterior decía, en el versículo anterior decía, difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Significa que todos los que tienen riquezas, les es muy ¿qué? Difícil entrar. Pero no es así. Acá ya Jesús va más claro, más profundo y le dice, qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Es aquí en la tierra, pensando que Dios es poderoso. Las riquezas no hemos de caer en el engaño de una confianza. Nosotros, el pueblo de Dios, la promesa de la abundancia acorde a la capacidad de cada uno se va a hacer realidad. Mira, acorde a la capacidad de cada uno. Recuerda que el mundo coloca una línea de riqueza y todos tienen que llegar allá. Entonces uno vive frustrado sobre la tierra. Que no, yo como, ¿a qué hora llego? No puedo, me esfuerzo y no alcanzo. No, cada uno acorde a su capacidad va a estar abundado. Esa es la promesa del reino y vamos a disfrutar. Pero Jesús le dice los que confían en las riquezas. ¿Y por qué? Porque si confío en las riquezas, quiere decir que no confío en Dios. Si confío en la riqueza es que estoy tranquilo porque tengo dinero, porque estoy viviendo por vista. Y hace 8 días veíamos al inicio de la prédica que Dios nos llamó a vivir por fe. La riqueza, dice en Timoteo, que es incertidumbre. Las riquezas son incertidumbre. Dicen, no coloque la esperanza en ellas. Pero en el mundo uno cree que al tener riquezas y tener mucho, que uno ve tanto que dice, no, eso no se acaba. Eso no se acaba, yo estoy tranquilo, eso no se acaba. Y lo que nos mostró lo que acabó de pasar sobre la tierra estos 2 años es que por muy grande que sea, se puede ¿qué? Acabar de un día para otro. Y cuando va usted a la historia de la humanidad, pues se encuentra que grandes capitales de un día para otro
han desaparecido. Pero Dios nunca va a desaparecer. El que te genera el dinero nunca va a desaparecer. La confianza, el alma, lo más profundo nuestro. ¿Cómo nos levantamos cada día para estar felices, seguros, tranquilos, que nunca nos va a faltar nada? Tranquilos, poder disfrutar del día a día, que usted disfrute del trabajo, disfrute de su familia, de sus hobbies, de lo que usted hace, de descansar, que usted disfrute de todo eso, porque sabe que los recursos siempre van a estar, siempre, porque confiamos en Dios. Confiar en Dios en el área de la economía no significa no hacer nada, porque es que en el reino de Dios hay un principio que es la productividad. En el reino de Dios está la productividad. Todos debemos de llegar al 100% nuestro. En el reino de Dios es la productividad. El que tuvo un talento y lo enterró, no disfrutó del reino. El reino de Dios es diferente al mundo. Para disfrutar del reino de Dios somos nosotros los que Dios llamó. Y entonces Dios le dice, mire, el que confía en las riquezas, le va a ser difícil. O sea, si usted confía en las riquezas, usted no va a ver el reino. Usted no va a estar tranquilo nunca sobre la tierra, porque piensa que se le van a robar la plata, piensa que se le va a acabar, piensa que mañana no va a tener, piensa que a los 90 años, ¿qué voy a hacer? Entonces pasa de ahorrar o invertir sin darse cuenta a la avaricia y codicia. Y con lo más profundo de la intranquilidad. Y Dios no te llamó para eso. Dios te llamó sabiendo que Él es poderoso para una vida maravillosa hoy. ¿Cuándo es el reino? Hoy. Hoy debemos de trabajar, ahorrar, invertir, todo lo que usted debe hacer, cubrir sus obligaciones, todo hoy. Y mañana Dios va a dar. ¿Y por qué sabemos que Dios va a dar? Porque Jesús, cuando habló sobre la angustia del dinero, de los recursos, Jesús salió y le dijo, mire las aves del cielo, no trabajan, no guardan en graneros como las hormigas que tienen que trabajar y guardar. Si la hormiga no hace eso, cuando llegue el invierno, se muere. Se muere. Si la hormiga no hace eso, se muere. Las aves no trabajan, no guardan en graneros y Dios las alimenta. ¿Qué no hará con ustedes? ¿Qué no hará con nosotros que somos sus escogidos? Y apareció la palabra fe. Estamos hablando de hace 8 días, vivir por fe. Disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra es por fe. Saber que usted se levanta y tener la plena certeza que nunca le va a faltar, no le va a faltar nada, nunca. Y no significa que porque nunca le va a faltar nada, usted va a pasar al otro lado, derrochar el dinero. No, hay que administrarlo sabiamente. Pero estamos hablando del alma. El reino de Dios está en nuestro interior, de lo más profundo. ¿Usted le afana el futuro en la economía? No. ¿Por qué? Nuestra confianza está en Dios. Nos alimentó hace 10 años, hace 5 años, el año pasado, ahora. Mañana va a estar. Él no se va a dormir, Él no se adormece, Él no nos va a abandonar. Siempre va a estar, siempre. Entonces, el joven se fue triste, aburrido, pensando que no iba a entrar a la vida eterna, porque él estaba aferrado al dinero. Y Jesús le estaba hablando, era de la vida aquí en la tierra. Significa que el joven no tenía vida. El joven estaba muerto en vida. Se fue triste. Lo más profundo estaba muerto en vida. Dios no nos llamó a caminar muertos en vida. Dios te llamó para que tengamos vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Y la vida en abundancia la da solo Cristo el Señor que vive en ti. ¿Y qué es esa vida en abundancia? Que te levantas tranquilo sabiendo que siempre va a haber. Siempre va a haber. Y el mundo va a decir escasez. El reino siempre va a haber. Siempre hay. Siempre hay. Nos levantamos contentos, felices, seguros, a desarrollar el talento, a disfrutar del mundo.
Dios nos llamó fue a disfrutar. Dice que Él nos da abundantemente. ¿Para qué? Disfrutemos. Recuerda que no es ir y malgastar. Como siempre Dios me va a dar, entonces voy a malgastar. No. Ser sabios. Estamos hablando de lo profundo de nuestra alma. Entonces le dice Jesús, eso, el que esté confiando en las riquezas, el reino de Dios aquí en la tierra le es muy difícil. Y esta la palabra, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. A propósito del mundial, un camello, es más fácil pasar que un camello por una aguja. ¿Será que pasar un camello por una aguja es real? Eso es imposible. Lo que está diciendo Jesús es el que confía en las riquezas no va a ver el reino de Dios aquí en la tierra. El joven rico tenía la vida eterna lista, asegurado. Jesús le amó. Pero cuando le habló de la vida aquí en la tierra, el reino de Dios aquí, el joven se fue triste. Entonces él tenía dinero y esa era su vida. No disfrutó del reino de Dios aquí. Tu economía, conforme a las promesas de Dios, cada día va a estar mejor. Cada día vamos a estar mejor como congregación en el área de la economía. Pero debemos de orar a Dios para tener nuestra confianza en Dios, quien es quien te da el dinero. Mira, Dios es quien nos da el dinero. No podemos colocar la confianza en lo que vemos, sino en lo que no se ve. No vivimos por vista, vivimos por fe. ¿A Dios lo vemos? No, ese es el camino, una vida de fe, de su palabra. ¿El dinero lo vemos? Yo no vivo por vista. Lo tenemos, lo administramos, lo disfrutamos, que sea de bendición para su familia, para su entorno y una sociedad. Porque lo usas de una manera sabia, de bendición. Entonces, siguiendo la charla, Marcos 10:26. Escuche eso tan difícil del reino de Dios aquí. Entonces, los apóstoles dicen, ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, o sea, mentalmente, ¿quién pues podrá ser salvo? Y ese salvo no se refiere a la vida eterna. Ya los apóstoles lo tenían claro que era el reino de Dios aquí. Vida y vida en abundancia. Jesús dijo que el interior de los escogidos iba a correr ríos de agua viva dentro de nosotros. Algo que está continuo saciándonos, dándonos tranquilidad, seguridad. En un tema tan delicado como es el dinero y más el año que está entrando, donde hay un mundo que nos muestra recesión y problemas económicos. Nosotros no podemos olvidar qué es el reino de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué puedo estar angustiado y preocupado? Recuerda que estamos hablando desde lo profundo del alma. No es que usted esté pensando en ideas del trabajo o qué negocio hacer o qué invertir. Eso es una acción que usted debe de hacer. Estamos hablando desde lo profundo del alma. Estoy preocupado, angustiado. Aparece la acción de la avaricia, la codicia. No es que dicen que esto se volvió malo, se va a acabar el mundo, la recesión. Y eso que se siente en el interior, eso es lo que Dios nos llamó para no caer en ese error. Porque el mundo nos va a presentar eso el próximo año. Pero el reino es otra cosa. ¿La confianza en quién? El Dios vivo. El Dios vivo que siempre da. Entonces, ese podrá ser salvo se refiere a no caer en la idolatría, en el amor al dinero, en la avaricia y en la codicia. Hablando sobre el tema de la riqueza. Dice, entonces, si un rico, entonces, ¿quién? Porque la gente va a confiar es en lo que ve. ¿Cómo va a ser eso posible? Entonces, nadie va a poder disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra, porque eso es muy difícil. Recuerda, un camello pasar por una aguja, eso es imposible. O sea que el que tiene el dinero siempre va a confiar en el dinero y no va a confiar en Dios. Recuerda, el que tiene el dinero va a confiar en el dinero y no va a confiar en Dios. Pensaron los apóstoles. Entonces nadie va a disfrutar aquí en la tierra. Seguido, mira lo que le contesta Jesús. Marcos 10:27. Entonces Jesús, mirándolos
Mirándolos dijo, Jesús les dijo, para los hombres es imposible. Estamos hablando del interior de cada uno de nosotros. Para los hombres es imposible, pero más para Dios no. Para el hombre eso es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. En lo natural, uno pensar que tener abundancia y riqueza y seguir confiando en Dios, no dice, no, eso es imposible. Porque lo que vemos nos alumbra, nos engaña y sin darnos cuenta, naturalmente cae la confianza en el dinero, en la riqueza, en las posesiones. Yo estoy tranquilo por eso. Y Dios está diciendo, pero para Dios no es imposible que los ricos confíen en ¿quién? En Él, en el Dios vivo. Una persona con mucho dinero, pero que confíe en Dios, o sea, que él viva tranquilo por Dios y no por el dinero. Confía en Dios en lo profundo de su alma, sabe que siempre va a tener, administra y su confianza está en Dios que no lo ve y no en lo que ve. Entonces Dios dice, sí es posible, para Dios sí es posible. El joven rico se fue triste, afligido, o sea, él no lo disfrutó, él no lo entendió, ni supo que él tenía la vida eterna lista, ni vivió el reino de Dios aquí, no entendió nada. Pero los apóstoles, pues se les fue revelando esto. Pero vamos a una historia de un hombre rico que disfrutó del reino de Dios aquí en la tierra. El joven rico no entendió nada, ni entendió la vida eterna, ni entendió el reino de Dios aquí. Recuerda, ¿para qué Dios te llamó a conocer la gracia, que es la verdad? Para disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra. Una vida que solo brinda Dios en todas las áreas, pero es una vida de fe. Es una vida de fe. No vivimos por vista, vivimos ¿por qué? Por fe. Entonces estamos hablando sobre la idolatría, sobre el amor al dinero, la avaricia, la codicia. ¿Por qué yo creo que estoy tranquilo? No, yo estoy tranquilo porque me está yendo muy bien en los negocios. Yo estoy confiado porque tengo una muy buena cuenta de ahorros. No, yo estoy tranquilo porque es que me llega dinero de allá, me llega dinero de acá, me llega de allá. Todo eso debe de estar. Gracias a Dios, debe de estar. Pero el estar tranquilos, vivir seguros, es por Dios, por su palabra. Porque su palabra permanece para siempre. Es verdad hoy y es verdad en 6 meses. Es verdad en 1 año, es verdad en 3 años. Pero la riqueza que está hoy, los ingresos que están hoy, mañana no pueden estar. Pero la palabra de Dios que está hoy, mañana están. Hoy se cumplen, mañana también se cumplen. Independiente de los entornos. Lo que nos espera para el próximo año, para la congregación, son los milagros. Pero necesitamos una vida de fe. Milagros, recuerda, estamos hablando del poder de Dios, no nuestra habilidad. Esa está y debemos de desarrollarla. Pero como David, que tenía el don y el talento y la habilidad, pero que el David le pegara a Goliat en el punto, la velocidad, la fuerza, a Goliat para matarlo con una sola roca, ahí va el poder de Dios. Ahí va el poder de Dios. Usó el talento de David, los talentos nuestros, pero vamos a ver, es el milagro de Dios en lo que hacemos. Entonces, el empleo, el trabajo, el negocio, donde usted menos piensa, lo llaman, sigue enviando. Aparece el milagro con los ingresos que usted necesita. Pero es por fe. Debemos de estar ahí en esa vida de fe. Entonces, el joven rico no entendió nada y vamos a hablar de otro rico, que es Zaqueo. Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Era jefe de los publicanos, de los que cobraban impuestos. Él era el jefe. Y Zaqueo era un hombre rico. Entonces Zaqueo, viene Jesús y se sube, como era muy pequeño, a un árbol para verlo, solo para verlo. Y Jesús, cuando lo ve, le dice: Zaqueo, bájese, vaya a su casa y organice, porque vamos a ir a cenar donde usted. Zaqueo no lo invitó, nada. Recuerda que siempre Jesús es el que llama. Jesús es el que llama. Zaqueo
otro escogido de Dios. Zaqueo ni sabía como el joven rico. No sabía que era escogido de Dios. Zaqueo va y le prepara todo. Cuando tiene esa relación con Jesús, Zaqueo comprende. Mientras el joven rico no entendió nada y se fue triste y aburrido, Zaqueo comprendió, Dios le permitió el poder de Dios. Y oramos que ese poder, Dios, que vive en nosotros, sea claro para disfrutar del reino de Dios aquí. Recuerda que el evangelio, obedecer la palabra, no es para que te ganes la vida eterna. Su comportamiento adecuado a la palabra no es para disfrutarlo en la vida eterna. No, cuando nos comportamos acorde a la palabra, disfrutamos del reino de Dios aquí. Y usted al entorno le cuentan una cosa, le dicen por allá, y usted le cuenta lo que está viviendo las personas y le dice, ¿usted en qué mundo vive? ¿Usted en qué mundo vive? Le dicen a usted. Cuando usted le cuenta de cómo vive, las promesas de Dios, lo que está sucediendo en su vida. ¿Y usted en qué mundo vive? Pues vivimos en el reino de Dios. Nosotros vivimos en el reino de Dios aquí en el mundo, aquí. Para eso es el evangelio. Para eso es la verdad. Entonces Jesús habla con Zaqueo y le muestra y le alumbra su entendimiento lo más profundo del alma y lo sana. Mientras el joven rico se fue triste, siguió con su idolatría, su avaricia, su codicia, Jesús en él no lo sanó siendo un escogido. Zaqueo le sanó su alma. Ambos escogidos. Lucas capítulo 19, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Tenía tanto dinero que con esa acción que iba a hacer, Zaqueo comprendió que su vida no se iba a ver afectada económicamente, que él iba a seguir siendo rico, que iba a seguir viviendo bien en la tierra, pero disfrutando del reino de Dios aquí porque ya confiaba en Dios y no en el dinero. Zaqueo tenía la misma posición del joven rico. El joven rico y Zaqueo eran iguales respecto al dinero. ¿Qué tenían? Amor al dinero, codicia. Su confianza era el dinero. Ambos hablaron con Jesús. Ambos. ¿En dónde hizo Dios? En Zaqueo, no en el joven rico. Es el poder de Dios. Humanamente es imposible, recuerda el versículo que vimos ahora, pero para Dios no es imposible. Y Dios nos llamó para hacer en nosotros, en lo más profundo de nuestros pensamientos, mirar correctamente las cosas y más respecto al dinero. Tener una relación correcta frente al dinero en un mundo que todos, a veces sin darnos cuenta, todos estamos corriendo tras el dinero. Porque nos han dicho que cuando tengamos el dinero, descansamos. Ya tengo dinero, estoy tranquilo. Ya se me acabaron todos los problemas, ya. Pero como no tengo el dinero, entonces ¿cómo va a estar confiado? Yo no estoy confiado, yo no estoy tranquilo, no estoy seguro, yo no estoy tranquilo, no estoy confiado, no estoy seguro. No estoy confiado, estoy intranquilo, estoy angustiado, estoy inseguro. Pero espérese que ya va a llegar, ya llega el dinero. Ahora sí ya estoy tranquilo, ya tengo el dinero, ya. Ese mensaje es del mundo. Es del mundo, terrenal y natural. Y así llegues a tener el dinero, ¿cómo vas a seguir? Intranquilo. ¿Cómo vas a seguir? Angustiado. ¿Cómo vas a seguir? Preocupado. Porque solo Dios y su poder hace lo imposible, que teniendo abundancia, que teniendo dinero, que usted teniendo riqueza, su confianza está en el Dios vivo, vida de fe, en Él, que es quien te da la riqueza, para que la podamos disfrutar, para que no se vuelva un ídolo, para que no se vuelva avaricia y codicia y que nuestra confianza se traslade allá. Zaqueo, no fue que Zaqueo era muy inteligente y descubrió eso. El poder de Dios. Dios hizo en lo profundo de Zaqueo y no lo hizo en el joven rico. Ambos escogidos de él.
Sobre la tierra hay muchos escogidos y Dios te llamó para hacer en ti en lo más profundo del alma, para que tengamos vida y disfrutar del reino aquí en la tierra. Que usted se levante siempre tranquilo respecto al dinero, que escuche las noticias, todo lo que van a hablar este fin de año sobre qué va a pasar en el 2023. Y usted esté completamente seguro y confiado que no le va a faltar nada. ¿Por qué? Porque Dios no nos deja ni nos desampara. Dice la palabra en Hebreos que sean sus costumbres sin avaricia. Sean sus costumbres sin avaricia. ¿Qué tenía Zaqueo? ¿Qué tenía el joven rico? Avaricia. Porque yo te dije, no te dejaré ni te desampararé. Esa palabra de Hebreos, no te dejaré, no te desampararé, es específicamente a la economía. Porque antes de decir, no te dejaré, no te desampararé, dice, sean sus costumbres sin avaricia. Es decir, la relación que tenemos respecto al dinero. Y lo que dice el mundo del dinero. Escucha, en diciembre, de aquí al 31 y de enero, las noticias económicas, lo que dicen, ¿cómo va a ser el 2023? Pues uno le da, no, pues Dios mío. Eso genera preocupación y angustia. Y uno va a ver la situación que uno tiene, deuda, dificultades, sin empleo, problemas acá. Y tú dices, no, pues, uno vuelve triste, muy angustiado, apático. Y se acuerda que si uno está triste y angustiado y afligido, ¿qué puerta se abre? El alcohol. Porque el alcohol es para el afligido y el triste. Pero si uno está con la seguridad y la confianza de lo que dice Dios, que Dios es nuestro proveedor, no te va a faltar nada, va a estar el empleo, va a estar el negocio, va a estar llegando el recurso que necesitas siempre, va a estar siempre eso, pues vamos a estar con el gozo de él y la fe y la seguridad. Entonces Zaqueo le dice que le ha de devolver todas las cosas y Zaqueo cambia la perspectiva sobre el dinero. De confiar en el dinero, pasa a confiar en Dios. Y sabe que haciendo todo eso, iba a seguir llegando dinero a su casa. Y que él iba a seguir siendo un hombre rico y próspero. Solamente que ya estuvo como confiando en Dios. Entonces el versículo 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Cuando dice él también es hijo de Abraham, no está hablando de la genealogía genética, ¿no? Porque eso ya sabe que él era judío. ¿Sí? Zaqueo era judío, entonces llegaba hasta allá, hasta Abraham en su genealogía. No, se refería ahí a que era un escogido de él. Y llegó la salvación, fue lo que los apóstoles le dijeron, ¿quién puede ser salvo? Pues está un ejemplo, siguiendo la vida de Jesús, que se encontró a Zaqueo, un joven rico, y fue salvo. ¿Salvo de qué? De caer en la idolatría. Toda obra de la carne es muerte. Dios nos llamó a conocer la verdad y salir de ahí por el poder de Dios. Zaqueo no salió de la idolatría, de la avaricia, porque era un hombre inteligente, ni porque él quiso. Dios hizo en Zaqueo. Por eso dice Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando Jesús lo vio en el árbol y todo joven rico, tú un escogido mío, sufriendo, angustiado, pensando que le va a acabar el dinero, colocando la confianza en el dinero, Zaqueo no vivía bien. Pero uno piensa que vivir bien es que usted tiene una buena casa, un buen carro, tiene ahorros, tiene viajes, y dice, usted vive bien. Oh, la vida no está afuera. ¿La vida dónde está? En tu interior. Uno vive bien cuando Cristo ha alumbrado nuestro entendimiento. Ahí estamos viviendo bien. Y afuera, pues se va a manifestar lo que está en el interior. Se va a manifestar las promesas de Dios. Acorde a la capacidad de cada uno. Eso va a llegar. Eso va a llegar. Va a llegar, familia. Entonces, Dios hizo en Zaqueo y lo que decía que para el hombre era imposible, vimos que para Dios es posible. Saca a un hombre de la idolatría. ¿Quién lo hizo? El poder de Dios. Versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Dios nos llamó porque uno anda todo perdido y Dios nos llamó y nos muestra el reino. Dios te llamó a eso, pero pensando que Dios, ¿qué? Es poderoso. No podemos pensar como los apóstoles que decían, entonces, ¿quién va a disfrutar del reino aquí en la tierra? Pues nadie, porque ¿quién va a hacer eso? Eso es imposible. ¿Es imposible para quién? Para el hombre. Pero posible para quién? Para Dios. Dios vive en nosotros y Dios nos llamó a disfrutar de su reino. Así como el ejemplo de la idolatría que vimos, está la avaricia y la codicia, que es de las cosas que afectan, nos afectan mucho a todos, porque es con el dinero, pues compramos la comida, pagamos todo lo que necesitamos del hogar, el estudio, todas las necesidades básicas, se necesita dinero. Pero recuerda, Cristo se hizo pobre ¿para qué? Para enriquecernos, un tema de fe. Salimos y siempre hay. Pero así como está el tema de la obra de la carne, de la idolatría, la avaricia, la codicia, está la parte de nuestra alma que es la parte de las relaciones con los demás. Sí, las relaciones con los demás. Está la ira, está el resentimiento, la amargura. Usted me dijo, usted me trató así. Y como usted me dijo y me trató así, pues yo estoy dolido. Y como yo estoy dolido, pues le devuelvo mal y no le trato bien. Y puede ser el vecino, puede ser su amigo, el compañero de trabajo, el papá, la mamá, el hermano, el primo, el tío, la familia. Y vivimos muertos. Eso no es vida. Vivimos muertos. Dios, el evangelio, hemos dicho que el evangelio no son ritos, el evangelio no es que estoy debajo de la Biblia del brazo toda hora, el evangelio no son sacrificios, no son promesas a Dios, no son holocaustos, no son penitencias, no son rituales, no. El evangelio es una verdad que está en nosotros. La palabra está en nosotros y Dios nos llamó con su poder a alumbrar nuestro entendimiento. Su poder para acceder en lo más profundo de nuestros pensamientos, de ver todo claramente como es, porque en el interior nuestro están las obras de la carne, que es como si fueran las tinieblas, dice la Biblia. Entonces, si nuestros pensamientos están entenebrecidos con tinieblas, pues uno no ve. Esa es la ira, el resentimiento, la amargura, el odio, la maledicencia, los pleitos, las contiendas. Nosotros estamos así y decimos que leemos la palabra y que somos cristianos y debemos de hacer un alto. Dios no nos llamó a eso. El poder de Dios hace en nosotros. Dios es el que hace, no nosotros. No se esfuerce a dejar, es que yo no quiero sentir rabia. Humanamente es imposible como el tema del dinero. Porque es que naturalmente, si me gritan, naturalmente, ¿qué va a salir de nosotros? Un golpe, otro grito, naturalmente. Eso es imposible como el tema del dinero. Que alguien en lo natural deje de confiar en el dinero, imposible. Es necesario que Dios haga en él. Que tenga el dinero y siga confiando en Dios como Saqueo. Un antes y un después. Y no como el joven rico que quedó en el antes, no supo ni entendió nada. Dios nos llamó a su poder en nosotros. Entonces, en un tema tan complejo como son las emociones, como es la ira, el resentimiento, el odio, la amargura, a través de los años en la familia, con los padres, el esposo y la esposa, ¿sí? El abuelo y el nieto, los hermanos, un tema tan complejo, dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aprovechemos que año nuevo, vida nueva. Hay una canción. Es un tiempo propicio porque la mente natural está como cerrando un ciclo del año y está esa esperanza de un nuevo año en la mente natural. Entonces debemos de hacer un alto y decir, ¿verdad? Yo amargado y triste, tratando mal al otro, no le hablo. ¿Y por qué? ¿Quién es el perjudicado? ¿Quién es el perjudicado que no le hable al tío, al hermano, al primo, al compañero de trabajo porque me dijo, hizo o no? ¿Quién es el perjudicado? ¿Ah? Uno mismo. Pero uno cree que por
tratarlo mal o dejarlo hablar, uno le va a afectar la vida al otro. No. Uno es el perjudicado, uno. Que con eso que uno se afecta, genera un entorno con dificultades. Pero el primer afectado, ¿quién es? Uno. Dios nos llamó a eso. El poder de Dios nos saca, que es lo que dice en 2 Corintios 12:9. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Lo que él hizo, Dios haciendo en nosotros, el poder de Dios. Pablo le dijo, venga, quíteme la ira, la codicia, el resentimiento, quíteme todo eso porque yo voy a vivir entonces el reino aquí. Y Jesús, ¿qué? Dios, ¿qué le dijo? Dios le dijo, bástate mi gracia, la relación personal conmigo. Usted lee la palabra y ora todos los días, en la palabra yo hago. El poder de Dios hace en nosotros. La palabra de Dios actúa en nosotros, familia, en lo más profundo de nuestra alma. Por ejemplo, las relaciones familiares suceden cosas con los amigos. Y uno dice que conoció la verdad, la gracia, y el otro sigue con resentimiento y odio con el otro, y él dice que conoció la verdad. ¿La verdad qué? Nos hará libres. Si sigo con resentimiento y odio manifestándoselo a alguien, soy esclavo. Y no estoy disfrutando del reino, como lo del joven rico, que tenía la vida eterna y tenía para disfrutar el reino aquí. Y no pudo, porque es que humanamente es imposible. Para disfrutar del reino de Dios se necesita el poder de Dios, pensando que Dios es ¿qué? Poderosos. Los celos. Si hay celos, la persona no tiene vida. Y se demoró 5 minutos y resulta que fue que se pinchó o tuvo un accidente, tuvo un problema. Y acá la persona está pensando que consiguió otra cosa que no se imagina. Y ella o él están esvarados buscando cómo desmontar una llanta, cómo colocarla. Y la persona con los celos coge esa mente y no da vida. O sea, eso se imagina cualquier cantidad de cosas. Los celos, todos los tenemos, es una obra de la carne. ¿Quién tiene poder sobre eso? Dios. Bástate de mi gracia. Ser humildes y pedirle a Dios todos los días en nuestra relación con Él, que necesitamos su poder, que lo necesitamos para aquí en la tierra disfrutar de su reino. Caminar sin celos. Caminar sin celos. Caminar tranquilos. Caminar confiados. Igual la ira, igual el resentimiento. Bástate de mi gracia. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. En las debilidades que tenemos, la flaqueza de las obras de la carne, está el poder de Dios, no en nosotros. Si aún estamos peleando, recuerda los rituales que estamos hablando y en esta época de diciembre, ritual para dejar de odiar, ritual para el resentimiento, ritual, familia, Dios le llamó a conocer la verdad. Por favor, no va a poner a hacer rituales para esas cosas. Eso es una mentira. Es el poder de Dios el único que actúa en lo más profundo de cada uno de nosotros, alumbrando nuestro entendimiento y uno dice, oiga, uno está muy engañado, preocupado, no disfrutando de la vida yo solito, enredándome la vida. Gracias, Señor, por ver. Es el poder de Dios. A mayor debilidad, más poder. Entonces mira las buenas nuevas, porque uno es muy débil y tiene muchas cosas y dice, no, pero yo con tanta flaqueza y debilidades, mejor. A mayor debilidad, mayor poder de Dios. A mayor debilidad vamos a ver más el poder de Dios. Y todos los que Dios escoge, todos los que Dios llama, somos débiles. ¿Y por qué? Para mostrar su poder, que no haya manera de decir, es que fuimos nosotros, es el poder de Dios. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, oiga, ¿y qué le pasó? Poder de Dios, la gracia, humanamente imposible, su poder en nosotros, el poder que actúa en Zaqueo, sacando la idolatría, la avaricia, es el poder que actúa en nosotros, igual en eso y en
todas las debilidades. Bástate de mi gracia. Dios nos llamó a conocer la verdad. La verdad es la gracia. La verdad es su palabra, una vida de fe. La palabra dice que hemos de perdonar, pues perdonemos, llame, arregle las cosas, en la familia, en el hogar, para que gritarnos, para que ofendernos. No, es que mira, la situación económica es tan difícil, pero es que con el grito y la ofensa se empeoran las cosas. Pero el engaño cree uno que al entrar en pleito por la situación económica se va a solucionar. ¿Y cómo se soluciona la situación económica? Saliendo a producir, no entrando en pleito, pero uno cree que por pelear se va a solucionar la economía. Tenemos que unirnos y salir a producir. Salimos a producir, recogemos y pagamos todo. El poder de Dios, el poder de Dios. Entonces es a mayor debilidad, mayor el poder de Dios, la gracia siendo en nosotros. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23. Está hablando de purificar las almas. Sin resentimiento, pues que me ofendió. Nos ofendió y sentimos cosas porque no conocíamos la verdad. Nuestro espíritu está revestido de Cristo. Dios vive en nosotros. Nosotros somos ese espíritu. Y en el alma pues están las obras de la carne. Entonces si no está la palabra, uno siente cosas y se siente mal porque me dicen o me abandonó, no me dijo, no me dio. Prefirió al otro y no a mí. Recuerden la historia de José con los hermanos. Eso naturalmente sucede. Pero es que nosotros vivimos por fe. El que está en Cristo nueva criatura es. Todo pasó, somos nuevos. Nuevo significa que no es la palabra, lo que hace la palabra, lo que dice en primera de Pedro 1, 22 y 23, dice que purifica el alma. ¿Qué es purificar el alma? Pues se llena del amor. El amor de Dios soporta. El amor de Dios no guarda rencor. Mira, purifica el alma, no guarda rencor. Pueden habernos dicho lo que quiera, hecho, actuado. Rencor hacia la persona no existe en los escogidos de Dios, porque el amor de Dios no tiene rencor y ese amor está inundando nosotros, inunda el alma y la purifica. Purifica es que con el rencor no aparece en nuestros pensamientos, ni en la acción, ni en cómo hablamos, pero eso lo hace el poder de Dios, no nosotros. No rituales que le digan ritual para salir del rencor, ritual para salir del odio, ritual para dejar la pobreza, ritual. Ahora este mes, rituales es lo que usted va a escuchar. Por favor, fírmese, es por fe, el poder de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Nada, dice, mediante el Espíritu. Mediante el Espíritu. ¿Y qué, cómo hace? Versículo 23. Siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El que está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros renacemos todos los días en las diferentes áreas. En cada área nosotros volvemos a nacer en el sentido de que vemos las cosas diferentes. ¿Cómo las vemos? Acorde a la palabra. Dice por la palabra de Dios que permanece para siempre. Entonces Dios nos llamó, familia, a algo maravilloso que inicia nuestra manera de pensar, que tenemos un Dios que es poderoso. Eso no es una frase de cajón, ni para tenerla pegada en el cuadro, ni en su computador. Dios es poderoso, no. En lo más profundo de nosotros debemos de estar claro que Dios que es poderoso, que no hay nada imposible en ningún área nuestra, ni en lo más interior nuestro, de transformarnos para disfrutar de su reino aquí en la tierra, que para eso fue que te llamó. Eso solo lo hace la gracia, Jesucristo el Señor. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay quien ofrezca ni pueda dar eso. Solo Jesucristo quien te llamó. Una vida aquí en la tierra de disfrutar su reino. Gozo y paz. Gozo y paz solo lo da Jesucristo el Señor. Y en ese reino, y entonces la economía nunca te va a faltar. En el reino de Dios nunca te va a faltar. Nunca.
Eso solo lo ofrece Jesucristo el Señor. Pero hemos de pensar esa manera. Viene el 2023. Nosotros no podemos seguir pensando igual. Cada día hemos de renovar nuestra manera de pensar por la palabra. Pero si no leo la palabra de Dios, sigo pensando igual y como piensa el mundo. El reino de Dios está en el mundo. Por eso dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros vivimos en el mundo bajo los principios del reino de Dios, que es una vida de fe. Nos tratan mal, devolvemos bien. ¿Y por qué? Sabiendo que fuimos llamados a heredar bendición, dice la palabra. Entonces, al leer la palabra todos los días, va haciendo en nosotros nuestra manera de pensar. Para finalizar, vamos a Lucas 1:37. En Jeremías también Jesús dijo, Dios dijo por medio del profeta, ¿habrá algo difícil para mí? Así como los apóstoles dijeron, eso es imposible, entonces eso no va a ser posible. ¿Habrá algo difícil para Dios? Humanamente siempre van a decir que es imposible. Lo hermoso cuando Dios nos llama al evangelio es que en un escogido de Dios, en alguien que Dios ha llamado en nosotros, debe estar la palabra posible, pero no por suerte, ni es que no lo imaginamos. No, es posible porque estamos plenamente convencidos del poder de Dios. Entonces en Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Y eso sucedió cuando una mujer que era estéril y quedó encinta. Esa palabra, porque para Dios, cuando él dijo esto, porque nada imposible para Dios, que era la mamá de Juan el Bautista. Era estéril y quedó encinta. ¿Cómo hizo? Es que para Dios no hay nada imposible. Entonces, estamos finalizando el año. Hemos hecho el alto y cada área. Y hay áreas que estamos como que muy bien, áreas regulares y áreas bien mal, bien. Todos estamos así. Entonces, cuando uno va bien, el poder de Dios y algo bien mal, no, eso no lo arregla ya nadie. No. Nosotros debemos de hacer alto y saber que para Dios no hay nada que imposible. En todas las áreas, la economía, en la salud, en la familia, incluyendo nuestra vida para disfrutar del reino de Dios aquí. Que alumbre nuestro entendimiento. Para Dios no hay nada imposible. Es el poder de Dios que se manifiesta en nuestras debilidades. Pues hay esperanza, familia. Lo que va a suceder es el milagro en todas las áreas. Y cada vez nosotros va a ser más clara la palabra para disfrutar de su reino aquí en la tierra. Solo milagros cada día. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.